1:00 ya con 11 minutos y por aquí ya nos está acompañando Hetza. Bienvenida, Hetza, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y abordar este tema bastante importante y a veces bastante difícil también. Meditando mucho sobre el tema, recordando conocidos, personas que yo amaba, que decidieron esta situación y que cómo lo podemos como abordar como familia, como sociedad, como amigos, qué podemos hacer, cómo podríamos prevenirlo, cómo darnos cuenta. Hay personas que me han contado y me dicen, no, yo nunca he pensado en morirme, amo mucho la vida, pero hay personas que sí lo hemos pensado, que sí lo hemos sentido. Pues a todos nos puede pasar, a todos. Muchas veces nosotros como sociedad decimos, no, esto no me va a pasar a mí, esto no lo voy a sentir yo, pero nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, cómo nos vamos a sentir, qué va a sentir nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro familiar, nuestro vecino. Sí, es como un tema en donde todos tenemos que estar con el conocimiento de ese tema y aparte como quitando muchos pensamientos erróneos que tenemos sobre él. Entonces pues eso vamos a ir platicando y me gustaría abordarlo desde ahí, ¿no? Desde cada uno de los que estamos escuchando, el ponernos en el lugar del que tomó esa decisión o del que la quiere tomar, del que la está pensando. Mariana, por acá tenemos también a Mariana que nos está acompañando. No sé si quieras comentarnos algo. Sí, pues escuchando a Hetza, lo primero que me viene a la mente, la primera pregunta es ¿cómo nos podemos dar cuenta de que yo o alguien cercano a mí ya está planteándose algo como esto, ¿no? ¿Cuáles son como esas señales que me pueden a lo mejor dar un indicio de que tenemos que o podemos hacer algo, ¿no? Va a depender de las características de cada persona. Va a depender de la edad, ¿no? Porque puede ser desde un niño o niña, puede ser desde un adolescente, un adulto mayor. Dependiendo de su etapa, de su edad, es la manifestación de sus conductas. Mariana, esta pregunta es muy buena porque muchas veces nosotros como familiares, como institución, maestros, médicos, a veces no observamos, como que en nuestra cotidianidad de levantarnos, bañarnos, comer, hacer nuestras actividades, trabajar, estudiar, pues nosotros estamos como ensimismados en nuestras actividades. Y muchas veces como padres, como madres, abuelos, tíos, primos, no nos damos cuenta, no observamos. Muchas veces decimos que en este caso vamos a abordar hacia los jóvenes, hacia los adolescentes. Los etiquetamos, les ponemos una etiqueta. Tiene flojera, está sin ganas, es adolescente y es normal, pero muchas veces tiene comportamientos distintos en donde yo me tengo que dar cuenta, ¿no? Que incluso hasta en su rostro, su manera de mirar, su manera de comer, las canciones que escuche, las actividades que esté haciendo, si está durmiendo mucho. Por ejemplo, ahorita me viene al recuerdo, me acuerdo de una mujer que conocí hace mucho tiempo, hace muchos años. Ella es una mamá de dos hijas y entonces esta mamá tiempo tenía una hija adolescente de 13, 14 años aproximadamente. Y entonces su hija siempre estaba enojada y entonces como que para ella normalizó porque la mamá tenía problemas de pareja. Entonces ella estaba como enfocada en la pareja, ¿no? Como en estos problemas de que el esposo pues no trabajaba, creo que la violentaba verbalmente. La mamá estaba muy enfocada en su problema de pareja. Y aparte esta mujer tenía al cuidado de ella a su mamá, que ya era una señora grande. Y aparte ella pues trabajaba. Entonces ustedes imagínense, esta mamá trabajaba, mamá de 2 hijas, a cargo de la mamá y a cargo del marido que la violentaba. Y entonces esta situación pues no le permitió o no se dio cuenta de los focos rojos, de las alertas, de que esta adolescente estaba diciendo, mamá, yo no estoy a gusto. Y entonces esto me lleva a recordar, Mariana, que en algún momento, no sé ustedes cómo vivieron su adolescencia, pero en mi caso me lleva a recordar que en mi adolescencia yo sí llegaba a pensar, a decir, me quiero morir, porque escuchaba a mis papás que se estaban peleando, ¿no? Y yo ya no aguantaba. Los gritos, insultos, el comportamiento de mi papá, y era mucho yo no veía como la salida, porque había mucha frustración. Entonces muchas veces en los adolescentes pasa mucho esto, que no hay no encuentro la salida, yo no soy la persona que puede solucionar este problema. Y entonces hay aislamiento,
Hay rebeldía, hay un enojo desmedido, ¿no? Dejan de comer, a veces comen demasiado, a veces comen poquito o dejan de comer o duermen mucho o se aíslan. Hay evasión de tener, no quiero evadir el platicar, no quiero platicar. Si yo le pregunto a mi hijo o a mi hija o a mi nieto, a mi nieta, ¿cómo estás? Él siempre va a contestar o ella va a contestar bien o no conteste. Y su rostro cambia mucho. Una persona que está contenta, que está sana, que tiene anhelos de vivir, pues tiene un rostro diferente al que está deprimido, al que está triste, al que está enojado, al que está frustrado, al que no encuentra una salida a esa solución, al que no puede más. Porque además esa es una característica de la persona que desea ya no estar más aquí, ya no puede más con lo que le está pasando, le es muy doloroso y le es imposible de resolver. Entonces muchas veces la sociedad dice, no, pues es de cobardes o es de valientes, no tiene nada que ver con la cobardía, ni tiene nada que ver con la valentía, sino con esa incapacidad emocional que tenemos para resolver una situación que nos está causando un dolor insoportable, donde ya no podemos más y no encontramos la forma. Nuestra inteligencia emocional no nos da, porque es más fuerte el dolor, es más fuerte la angustia. Y muchas veces no es por algo emocional, sino muchas veces es por algo orgánico, por algo neuronal. Entonces también tenemos que saber la diferencia. Entonces esta familia, que fue como de las primeras, creo que yo tuve, ahorita creo que esa fue la primera familia con la que empecé a tener contacto y que fue muy impactante, muy doloroso para esta mamá, porque en su actividad, en su diario vivir de trabajar, de tener que hacer la comida para la mamá, para las hijas, para el esposo, este estrés constante de la relación tan negativa que tenía con su marido, esta situación, ustedes pónganse en el lugar de esta mujer, cómo se sentía y cómo lo vivía. Y entonces atendiendo a su hija que era, creo que iba en el kinder y la otra que era adolescente, pues ya acostumbrada que su hija adolescente se encerraba en su recámara a escuchar música, a escribir, a pintar, a hacer tarea y que se empezó a aislar y que ya no quería comer con ellos, sino que empezó a aislarse su familia y que ya comía aparte o que a veces comía, a veces no. Y entonces pues ella lo normalizó. Ella dijo, pues es un adolescente que está en rebeldía, que es normal, yo estuve en la adolescencia y también me sentí así. Esta parte es como muy importante desde este abordaje de familiar, voltear a ver como mamá y como papá a mi hijo y no hacer pequeñitos sus comportamientos, tampoco hacerlos grandotes ni chiquitos, sino como tener una observación objetiva, es decir, ¿qué estoy viendo en mi hija, en mi hijo, en mi sobrino lo veo raro, cómo se está comportando, no se está comportando como siempre cuando está contento, porque en algún momento nos damos cuenta que ese joven o esa chica estuvieron contentos y bailaron y rieron y jugaron y tenían proyectos y sueños y de pronto ya no tienen nada. Y son callados, reservados, ya no se comunican, ya no hay un diálogo, o sus diálogos tienden a ser negativos, o muchas veces se comienzan a comentar sobre el tema, sobre ese pensamiento, o sobre comentarios negativos sobre la vida, sobre el que no le encuentran sentido, ni sabor, ni sazón a la vida. Esas son como lucecitas que te van indicando que algo está pasando en su interior. Y entonces decir, ¿qué podemos hacer desde eso? ¿Y qué no debemos de hacer? Esos pueden ser los síntomas. Entonces, en el caso de esta familia, un día no sale a comer la adolescente, no sale a desayunar, no sale a comer, y en la noche pues entra la mamá y no podía entrar. Entra, intenta abrir, y pues ya cuando la encuentra, tenían literas, y pues la encuentra colgada de calcetas. Entonces, cuando a mí me cuentan la historia es algo muy impactante porque dije, ¿cómo no se dio cuenta la mamá? Uno piensa eso porque no lo ha vivido. Y seguramente los que estamos escuchando ahorita esta historia dices, ¿cómo puede pasar eso? Esto es parte de lo que pasa en nuestras vidas cuando negamos que en nuestra familia puede pasar. Cuando nos negamos a pedir ayuda. Cuando nos negamos a que en nuestra familia no es normal la violencia, no es normal la ausencia, no es parte de la familia, sino que debe ser algo que debo de atender, que debo de ver que si está entrando en mi familia un ambiente de tristeza, de enojo, de frustración, de emociones que no sé manejar, yo debo hacer algo. Debo de acudir, ¿a dónde? Debo de acudir a alguna institución, a algún profesor, algún médico, y ese médico me va a auxiliar y me va a decir, usted puede ir a un psicoterapeuta individual o grupal, o hay agrupaciones, hay muchos lugares. Pero ¿qué hacemos como sociedad? Nos cerramos.
queremos resolver desde nuestras pocas herramientas, queremos resolver lo que ha pasado porque no nos damos la oportunidad de decir, en mi familia puede suceder, con mis hijos puede suceder, con mis amigos, con mis familiares. Es un tema en donde nosotros somos parte de la solución y parte de la prevención y parte de la atención. O sea, sí hay especialistas en donde, bueno, pues la persona va a acudir con el psicoterapeuta, con la persona que vaya a acudir, pero también nosotros formamos parte de ese tratamiento y de esa salida, ¿no? Si nosotros somos personas que hemos pasado por esos episodios de tristeza profunda, de unas emociones de soledad, de pensamientos en donde a nadie le importo, nadie me quiere, estoy completamente sola, no puedo resolver, porque son pensamientos catastróficos, negativos, que nos llevan a pensar que ya no tiene sentido el estar aquí. Perdemos el sentido de la vida. En esta familia, pues la mami entra, ve a su hija ya la siente calientita. Ella me cuenta esta parte donde siente calientita a su hija y ella piensa que todavía puede rescatarla, le habla a la ambulancia y no, ya estaba en un estado de putrefacción. Entonces a mí me toca el trabajar con esta mamá que ya no tenía a su hija y entonces es una situación terrible en la que la mamá se sentía culpable de todo lo que había pasado, de lo que no se había dado cuenta. Y además con mucho miedo muchos años después de que su siguiente hija, cuando fuera adolescente, no volviera a pasar lo mismo. Y pasa una serie de cosas en donde, bueno, muchos de nosotros podemos decir, no, pues yo como mamá, como papá, como familiar, ¿cómo soportar, cómo enfrentar esta situación tan terrible que sucede y que además uno pensaría, pues sucedió de un momento a otro? No, no sucede de un momento a otro. Hay señales, Mariana. Hay señales en este joven, en esta jovencita, en esta persona que nos está diciendo que él no está sano, que no está bien, que se siente desolado, que necesita ayuda, que necesita que le preguntemos. Y nosotros como familia, como sociedad decimos mucho, ¿cómo estás? Es nuestra costumbre, somos como esa costumbre de decir, ¿cómo estás? Y la costumbre es contestar, estoy bien. Pero por dentro de nosotros, ¿realmente cómo estamos? Muchas veces esas personas, estos jóvenes y estas jóvenes están sintiendo mucho vacío, mucha soledad, como si estuvieran en un laberinto, como si estuvieran en un sinsentido. Y entonces es el momento de que cuando yo comienzo a sentir una tristeza profunda, que si yo veo el sol no me genera nada agradable, que si yo veo el cielo, la naturaleza, que si me cuentan un chiste y no me causa gracia, que si me dan un abrazo y me causa molestia, que si me dan algo positivo y yo no lo puedo recibir y todo me causa negatividad, hay ahí algo que está pasando en mis emociones, que me puede llevar a una depresión y que esa depresión no atendida me puede llevar después a detonar otras cosas en mi forma de ver la vida. Pues yo tengo otra pregunta, justamente, ¿no? Lo ideal es que poder prevenir estas situaciones y que no pase, pero si llega a pasar después de ese suceso, ¿qué queda, no? Ahorita hablaste mucho de la culpa, ¿no? Yo también tuve justamente una relación, un amigo que pues sí llegó a consumar el suicidio y recuerdo justamente que igual el sentimiento que quedó después en el círculo de amistades fue la culpa, ¿no? Fue de cómo no supimos ver, cómo no pudimos ver, ¿no? O sea, qué nos faltó en nuestra interacción con nuestra persona como para que nos tuviera la confianza de acercarse a nosotros y decirnos me siento así, 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 siendo amistad, no siendo un amigo. Sí recuerdo que la culpa era muy, muy profunda. Y creo que esa culpa no nos dejó hablarlo, ¿no? Como se debía. Pero mi pregunta es esa, ¿no? Después de que ocurre, ¿qué queda? ¿Después qué? Mara, esta parte es bien importante también. Me gustaría que la audiencia pensara en tres círculos, ¿no? En tres elementos muy importantes, que es la persona que está deseando ya no estar en este lugar, ya no vivir, que está deseando ya no estar y ya no continuar su vida. El otro elemento es los que conforman a esta persona, porque nosotros no somos individuos que estemos solos. Estamos conformados de familia, amigos, personas alrededor de nosotros. Por muy solitarios que seamos, siempre hay alguien que está ahí, ¿no? Nosotros no aparecimos así de la nada, ¿no? Sino que venimos de una mamá, de un papá, y este mamá y este papá pues tienen una familia. Tenemos una familia paterna y tenemos una familia materna.
Entonces no estamos solos, aunque nos sintamos así, que en algún momento nos hemos sentido de esa forma, pero no lo estamos. Y lo elaboramos de esa manera cuando estamos mal, cuando estamos emocionalmente y a veces orgánicamente mal, enfermos. Entonces, este elemento de la persona que está viviendo esta situación, la sociedad, familia, amigos, personas, y también esta parte el especialista, ¿no? ¿Qué puede hacer y cómo lo puede abordar? Entonces, esta parte del qué sigue, generalmente nosotros nos culpamos, ¿no? Yo debí de haber hecho esto, ¿por qué no pregunté lo otro, no? En nuestros casos, cuando es en algún familiar, en mi caso creo que no me ha pasado con el familiar, ¿no? Pero sí me ha pasado con amigas muy cercanas, una amiga, y sí, generalmente nosotros, erróneamente, sentimos culpa, porque además socialmente se nos alimenta a este comportamiento erróneo que no deberíamos de tener, en donde comenzamos a pensar siempre que pasa una calamidad, tendemos de manera automática a culparnos. Cualquier cosa que nos sucede como seres humanos, ya sea que nos caemos de la bicicleta, o que chocamos, o que perdemos algo, o que nos enfermamos, o que a alguien le pasó algo en nuestra familia, es de manera automática, por nuestra cultura y por cómo nos han educado, en que tendemos a culparnos. Y la culpa no nos sirve absolutamente de nada. Como sociedad tenemos que hacernos responsables de lo que no hicimos, pero que bueno, pues podemos hacernos responsables de lo que hicimos y de lo que no hicimos, pero no hacia una tendencia culposa en donde nos hagamos daño y que digamos, por mi culpa sucedió esto, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, pues pedir ayuda como siempre, ¿no? Yo creo que es una base muy importante en nosotros como seres humanos. Nos resistimos mucho a pedir ayuda. Esta parte del decir, yo puedo solo, yo voy a salir de esto. No, necesitamos ayuda. Desde una parte emocional, desde una parte espiritual, podemos ir desde la parte espiritual de la religión que tú profeses, pero sí buscar como este poder superior, como este ser que tú crees, trabajar esta parte espiritual, elaborar finalmente el duelo y la aceptación de la pérdida de este ser querido que tomó la decisión tan drástica de terminar con su vida. Esta parte de aprender a despedirnos desde el amor, no desde la culpa, desde el respeto y desde la honra a esa persona, porque muchas veces decimos, no, pues estuvo mal, y juzgamos aún a esa persona que está ya muerta, que ya no está con nosotros, y seguimos juzgándola. ¡Qué terrible! Como sociedad juzgamos mucho, etiquetamos, señalamos, y eso nos hace mucho daño. Y esta parte a mí me gustaría como abordarla, Mara, porque nosotros como sociedad tendemos a estar criticando, juzgando, presionando desde muy pequeñitos, pidiéndole desde muy pequeñito, construyendo un pequeñito, una pequeñita, un niño o una niña que siempre está presionado a que tiene que cumplir con las expectativas del adulto. Y esto es muy terrible porque estas situaciones de presión y de tú deberías y tú tendrías y esta es tu responsabilidad y esto que hiciste está mal y esto que hiciste es pecado, todo esto va presionándonos. Y algunos lo podemos como manejar, ¿no? Pero otros no lo pueden hacer. Desde sus recursos emocionales hay personas más sensibles que se les tiene que hablar desde otra manera y que nosotros formamos parte de esta responsabilidad como sociedad de las decisiones que se están tomando en las personas que están viviendo esta circunstancia, en donde ellos no lo ven agradable. O sea, sí hay una parte en su interior que tiene que ver con ellos y su decisión, pero también hay algo socialmente que nosotros hemos elaborado. Cómo nos hemos comportado como adultos, como jóvenes, como grandotes, que ya nos sentimos con el poder de decirle al que es menor lo que nosotros pensamos y que muchas veces no lo pensamos y que le va a causar un daño. Esa etiqueta de decirle, tú estás loco, tú estás mal, irresponsable, flojo, no sirves para nada,
O sea, a mí me gustaría que los que estamos escuchando esto y los que estamos hablando de esto pensáramos, ¿cuántas cosas han salido de mi boca que han construido dolor en otra persona? Porque es más fácil decir, no, pues cuántas cosas me dijo mi papá y mi mamá y mi abuelo y mi abuela que me dijeron a mí que me hizo daño. Pero muchas veces nosotros nos volvemos también como esos abuelos, esos tíos, esas mamás y papás criticones que nos burlamos de los menores y que vamos construyendo en ellos un rechazo. ¿Qué creen? Si nos pusiéramos en el lugar de la persona que ya no quiere vivir, ¿qué pensamientos creen que tienen? ¿Cuáles serían los pensamientos, Mara? Quizás pues, no sentirse suficiente. Mariana. Que es muy difícil alcanzar la aceptación, ¿no?, de los demás, o ganarse, o sea, que uno tiene que esforzarse mucho para ganar algo, posiblemente nunca tenga, ¿no? Vamos a imaginarnos que nos ponemos en el lugar de un infante, de una niña, de un niño. ¿Qué pensaría esa niña o ese niño? ¿Cuáles serían esos pensamientos? Si nosotros fuéramos esas niñas, generalmente en algún momento dijimos, pues estoy sola, nadie me quiere, yo tengo la culpa, porque muchas veces los pequeños piensan que tienen la culpa porque se separaron sus papás. Hay mucho este comportamiento. En los adolescentes hay diferentes pensamientos dependiendo de la etapa, dependiendo de la edad. En un hombre, en una mujer, en un hombre que decide decirle a su esposa, vamos a volver, perdóname, ya no voy a hacer lo que estaba haciendo, vuelve conmigo, y quiere recuperar a su familia. Y entonces su esposa le dice, no, pues sabes que ya te di 1000 oportunidades. Y ya no, porque no nos hace bien estar juntos y pues estamos mejor así, ¿no? Y entonces este hombre, desde su estructura emocional, desde sus carencias, desde todas sus emociones, desde todo lo que está pasando, a lo mejor él es alcohólico, a lo mejor él es adicto, a lo mejor tiene problemas de depresión, a lo mejor se está atendiendo, pero no se está atendiendo a profundidad, ni con compromiso, ni con un asumir, estoy enfermo, me está pasando algo, necesito ayuda. Y entonces, pues él termina tomando la decisión de que si su esposa y sus hijos ya no quieren estar con él, toma la decisión de no continuar. Hay diferentes casos, o sea, podríamos nosotros pasarnos, así, si la audiencia nos dijera, a ver, si nosotros les dijéramos, cuéntenos una historia de cómo sucedió que esta persona decidió interrumpir su vida, que decidió ya no estar más con nosotros, que decidió ya no estar más aquí. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo fue ese antecedente? ¿Qué sucedió? Son diversas las historias, porque va a depender de la edad, va a depender de la comodidad, si va a ser en la ciudad, si va a ser en la comunidad, va a depender de si estudiaba o no estudiaba, va a depender de que si era rico o era pobre, va a depender de muchas, pero no se libra nadie además. Esto es una situación que podría decir, no, en mi casa no va a pasar. No, sí pasa. O en mi vida no va a pasar. No, sí puede suceder. Sí nos puede suceder a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Pues abordar el pedir ayuda. ¿Qué pasa? Pues pedir información. La información nos ayuda muchísimo a eliminar culpa. ¿Cómo quitar la culpa? Informándonos. Leer, ¿no? Preguntarle a personas especialistas sobre el tema y sobre el saber qué sigue. Bueno, pues dentro de la familia pues va a tener que seguir una atención psicológica, ¿no? Espiritual, de muchos tipos, médica probablemente, para, en este caso, por ejemplo, con la mami que les cuento, pues ella tenía que tomar medicamento psiquiátrico, ¿no? Porque entonces se tuvo que vivir, tuvo que enfrentar como madre el haber perdido a una hija de esta manera, pero seguir tomando decisiones en base al poco tiempo fallece su mamá. Y después pues toma la decisión de separarse de su esposo y entonces solamente se queda mamá e hija. Entonces sí, definitivamente en la pérdida de un familiar, de un amigo, socialmente vivimos una fractura y vivimos una pérdida. Y una pérdida terrible. Porque todas las personas valemos muchísimo. La vida de cada ser humano es muy valiosa, somos únicos y venimos a cumplir un propósito. Entonces al momento en que esta persona decide interrumpir su camino y su existencia, a nosotros nos fractura. Pasa algo en nuestro interior también.
se interrumpe, es como si estuviéramos bailando un vals, estuviéramos bailando un ritmo y de pronto alguien esté tocando algún instrumento y de repente ¡fum!, se quite. A todos les afecta, socialmente nos afecta. Pues nos vamos rápidamente a un corte musical y en lo que vamos revisando si hay alguna duda, alguna pregunta por acá, les dejamos con esta canción de Rosalén, Agárrate a la vida, que fue recomendación de acá nuestra amiga Hetza. Son 1:00 con 45 minutos, ya es la recta final de este espacio Hablemos Entre Panas y seguimos aquí en compañía de Hetza y de Mariana. Y pues aún tenemos, yo creo que es un tema que da para muchísimo más, pero pues antes de que nos gane el tiempo trataremos de pues responder sus dudas. Por acá estamos platicando un poquito y pues ahora sí le dejamos la palabra a Hetza para que nos siga orientando en este tema. Hay una línea de la vida en donde pueden hablar por teléfono y aquí lo que platicaba con Mariana y con Mara es que muchas veces nosotros vemos a algún familiar que está viviendo esta situación y pensamos que él es el que tiene que buscar la ayuda y muchas veces por su circunstancia, por su situación, él ya no está como en la posición o la posibilidad del pedir ayuda. Va a haber personas que sí van a decir, oye, me siento mal, esto es lo que estoy pensando, lo estoy planeando, pero va a haber personas que no lo van a decir. Entonces lo importante es que todos, como comunidad, como familiar, pidamos la ayuda. Vamos a suponer que alguna de nosotras vemos a algún sobrino, algún amiguito, algún vecino, alguien que es importante, porque más todos son importantes. Todas las personas no necesitan ser de nuestra familia. Si nosotros nos toca ver una situación, es porque yo siempre he pensado que si a mí me toca ver a alguien que tiene hambre, es porque yo voy a ser ese instrumento que le comparta de lo que yo tengo. Que si esa persona tiene sed y yo traigo una botella de agua y la puedo conseguir después, pues que entonces es parte de lo que yo tengo que hacer como comunidad, como ciudadana, como humana, como esta parte de lo que vine a cumplir mi función en la vida. No solamente estar pensando en mí, o no decir, no, pues a mí nada más me importa mi familia, a mí nada más me importan mis amigos. No sé. ¿Qué pasaría si todos nosotros nos cuidáramos y nos atendiéramos? Pues estaríamos completamente diferente. Nuestra actitud y nuestra vida sería distinta si nos moviéramos en ese amor, en ese respeto, en ese cuidado, en el voltear a ver a los demás. A que si me está pasando a mí, bueno, pues animarme, ¿no? Decir, no, pues a lo mejor me estoy dando cuenta que ya son muchas las horas que me estoy sintiendo triste, que ya son muchas las horas en que yo no le encuentro sentido a la vida, que me molesta el sol, que me molesta la lluvia, que me molesta la gente, que todo me molesta, que ya no encuentro respuesta, que ya no encuentro sentido, que ya me estoy sintiendo muy mal emocionalmente, que esta estancia aquí en el mundo es bastante desagradable, y entonces yo puedo llamar a un teléfono que se llama La Línea de la Vida, que es 800-911-2000. Lo voy a repetir, es La Línea de la Vida, que es 800-911-2000. No tiene costo, yo puedo llamar y puedo platicar con un especialista, con una persona que está capacitada, para que yo le pueda decir cómo me siento. Él va a elaborar estas preguntas en donde yo voy a poder responder qué es lo que me está sucediendo y que además me va a dar como las herramientas y las estrategias para que yo pueda salir de esa situación que yo estoy viviendo, de ese episodio. Y entonces, bueno, esa es una parte. La otra, pues nosotros en Jalapa tenemos el CIJ Contigo, que es el Centro de Integración Juvenil. Pues también podemos ir ahí hay especialistas donde pueden atendernos. Cuando el costo es en base a un estudio socioeconómico que nos dan. Y entonces, bueno, esa es una. Ahorita recuerdo que una historia también de una amiga, en donde esta amiga era una mujer que era muy sana, no tomaba, no fumaba, creía en Dios, iba a la iglesia, tenía amigos, convivía, tenía amigas, era productiva, tenía una carrera, fue maestra. Entonces, aparentemente podríamos decir, pues, ¿qué pasó ahí?
en una persona aparentemente sana. Bueno, esta amiga conoce a un joven, se enamoran, mantienen un noviazgo de varios años, como 3, 4 años, y ella estaba muy enamorada y con planes de casarse, tener una familia. Y bueno, un día llega este joven y le dice que pues que ya no se va a casar con ella, que ya no van a formar ninguna familia, que él se va a ir a otro lugar, y pues termina la relación. Ella pues se pone muy triste y llora mucho, comienza a buscarnos como amigas, se comienza a buscar, pues me siento triste, me pasó esto, lloraba, y pues nosotras estábamos con ella. Pero entonces su tristeza se prolongó, o sea, todos es normal que pudiéramos sentir tristeza, todas nosotras como mujeres o como hombres, cuando una persona nos dice ya no te quiero, ya no quiero andar contigo, ya no quiero formar familia, ya no quiero hacer este proyecto de vida contigo, pues a lo mejor sentimos pues que se nos derrumba el mundo, y nos duele y nos sentimos traicionadas y nos duele mucho, pero vivimos esa tristeza. Y hay un tiempo en donde vivimos esta tristeza, pero después lo superamos. Ojo, si nosotros estamos viendo que no, que ya pasó el tiempo y que yo en vez de mejorar o superarlo me estoy hundiendo, yo debo de pedir ayuda, yo debo de ir con el psicoterapeuta, yo tengo que buscar algún especialista que me ayude con esa emoción que yo no puedo manejar y que yo no puedo superar, que me está doliendo más de lo normal. Y que estoy perdiendo ganas de comer, ya no quiero ir a trabajar, quiero dormir todo el día, y que además ya estoy pensando en que ya no quiero vivir, y que además estoy pensando en cómo me voy a matar. Ya ahí, ya estoy mostrando indicios de que algo no está bien en mí, o que a lo mejor alrededor de mi familia yo le comienzo a comentar. En el caso de mi amiga, ahora que lo pienso y que yo no me di cuenta por estar en mis actividades y porque yo creía que ella era una mujer sana, que no iba a pasarle eso, porque fíjense, eso nos pasa como sociedad, nos negamos a esta posibilidad. Y ¿qué podríamos hacer como sociedad cuando a alguien de nuestros seres queridos o de nuestros conocidos les pase una situación difícil, ya sea de que lo corrieron del trabajo, de que tiene una deuda muy fuerte donde les están presionando a que pague, de que perdió algún familiar, de que le detectaron alguna enfermedad, no sé, que nosotros sabemos, hay que voltear a verlo y estar pendiente. Y darle esa atención, darle amor, darle atención, decirle, estoy contigo. Cualquier cosa que necesites, pues dímelo. O sea, estar pendiente. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotras? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotras cuando tuviéramos una situación muy dolorosa? En donde perdiéramos a un familiar, en donde nos sucediera algo muy difícil. Que nos dijera, ya no quiero estar aquí, me es doloroso, no lo soporto. Y ya no quiero estar aquí. ¿Qué me gustaría que los seres que están a mi alrededor me dijeran o hicieran? Entonces, en esta chica, en esta mujer, amiga mía, pues buscó, fue al psicólogo, fue con sus amigos, fue con el pastor, fue con psiquiatra, fue con neurólogo. Se atendió de muchas formas, buscó la manera, ¿no? Porque muchas veces pues ella intenta renunciar a su vida y entonces ella intenta varias veces terminar con su vida, y su familia se enteraba, su mamá, algún familiar se enteraba, la encontraban, ¿no? Y entonces evitaban este suceso, pero pues también es una situación familiar difícil, ¿no? Porque muchas veces en la familia, pues ahora ya no lo pueden dejar solo o sola, tienen que estar pendiente, y pues muchas veces pues las familias pues tienen sus actividades, sus trabajos, cosas, ¿no? En el caso de esta situación pues fue en la madrugada y su mami pues ya estaba dormida, ¿no? Y entonces
al tiempo, en ese tiempo, bueno, pues lloré, me sentí muy triste, me sentí culpable, responsable, ¿no? Yo decía, no, ¿cómo no la pude ayudar, no? ¿Cómo no me di cuenta? Soy psicóloga y ¿qué onda? O sea, yo me juzgaba, ¿no? Y me dolía mucho, desde esta parte de amiga, desde esta parte espiritual, porque trabajábamos juntas en algo que tenía que ver con la Biblia y esto, y había como muchas cosas que yo había vivido con ella, muchas cosas que ella me había contado, y entonces sí había como en mí mucho dolor, ¿no? No me sentí culpable, pero sí fue como muy doloroso esta parte de la aceptación de su decisión, de lo que ella había decidido, y de mucha reflexión. Ahora que se los platico, pues me doy cuenta que una de las características de ella es de que su manera de pensar era muy rígida. Todo tenía que ser como ella lo creía que debía de ser. Había mucho control, era muy controladora, y que realmente hubo una codependencia con su pareja. Pero que nosotros pues no lo normalizamos como en el de, ay, pues ella es así. Como es maestra, pues es muy perfeccionista. Como es maestra, es muy ordenada. Como es maestra, es muy mandona. Como es maestra, entonces nos dice cómo deben de ser las cosas, que el cuadrado es cuadrado y el círculo es círculo. Y entonces nosotros lo normalizamos y decíamos, pues ella es así. ¿Qué sucedió? Que en el momento que ella tenía planeada toda su vida y ella tenía una estructura de su vida, y en el momento en que este chico le dice, ya no te quiero, no quiero nada contigo, su estructura se desbarató y ella no tuvo la tolerancia ni la capacidad para resistir a eso que ya no iba a pasar como ella quería. Nos quedan ya 3 minutitos, ya estamos a nada de terminar. No sé si quisieras agregar algo, Mariana. Como siempre, agradecer las palabras de Hetza, que a todos nos dejan pensando un montón de cosas.